cuarto Seminario Internacional Política, Religión y Espiritualidad en Tiempos de Transformación. Segundo paso para nuestra América. En el marco de este nuestro seminario Política y Espiritualidad, me he planteado conversar con ustedes justamente sobre un tema que tiene que ver con la construcción de la identidad democrática en Venezuela en relación con estos aspectos religiosos y de espiritualidad. Quiero comenzar diciendo que la construcción democrática, vamos a contextualizar inicialmente desde América Latina, tiene que ver en nuestro continente con una serie de luchas que se han venido generando a partir primero de las relaciones centroperiféricas en el marco de un capitalismo que a comienzos del siglo XX va a venir a contextualizar la configuración de los estados, la configuración de nuestros gobiernos, siendo dependientes de un nuevo hegemón dentro del siglo XX que iban a ser los Estados Unidos. Y en ese sentido, entonces, esta configuración de los estados y de los gobiernos va a ir pasando por una serie de sucesiones que tienen que ver con las distintas formas de explotación minera, la explotación de distintas materias primas latinoamericanas, que van a ir profundizando esa idea generalizada de América Latina como un patio de los Estados Unidos. Un patio que va a configurar entonces esa construcción de la identidad democrática a partir de las luchas de resistencia. Caso particular venezolano, estas ideas que comienzan, digamos, con mucho mayor fuerza en estas luchas de la generación del 28, cuando este grupo de jóvenes, a través de la organización, a través, digamos, de todos esos debates que se vinieron generando, van a comenzar a dar profundidad a un ideario de carácter democrático que lo va a vincular con valores de participación, con valores de libertad, con valores de poder expresar esas opiniones distintas y que estaban, por supuesto, en contra de lo que era el gobierno dictatorial de Juan Vicente Gómez. Aquí también estamos haciendo una configuración, en el caso histórico venezolano, del Estado y de las formas de explotación asociadas al petróleo, que van a dar también una identidad diferente a la construcción de lo que significa la venezolanidad. En ese sentido, también se configura en este periodo el Partido Comunista de Venezuela como un partido fuerza que, a través de la ideología comunista, va también a configurar esos estamentos, esos basamentos que van a darle forma a lo que significa la democracia en el país. Estos inicios van, digamos, a estar en permanente tensión esa primera parte del siglo XX venezolano, en la cual estas luchas, estas tensiones entre los espacios dictatoriales y la construcción democrática iban a estar dando paso a formas de organización de los partidos, a formas de organizaciones de carácter social, a una estructura del gobierno, a una institucionalidad que también va a estar variando, que también va a estar tensionada, como he mencionado con anterioridad, con estas ideas entre la democracia, entre la dictadura, a partir de la constitución de prácticas culturales, prácticas sociales y prácticas políticas que se van a imbricar para construir un imaginario democrático en el país. Es importante señalar que la construcción de la idea de democracia en el país va a estar también estructurada por una socialización política a partir de la familia y a partir de la constitución de los partidos políticos Acción Democrática y COPEI. Digo esto porque a partir de esa estructuración partidaria que está traducida en las constituciones de los estados o que están luchando justamente contra los procesos dictatoriales que van a tener evidentemente una ruptura, un hito en el 23 o durante el 23 de enero, cuando hay una configuración de estos partidos que se van a instalar dentro de los gobiernos y de la constitución de un Estado democrático en Venezuela. Este paso histórico a través de estos distintos movimientos de carácter político, de carácter ideológico y de carácter social, van entonces a ir configurando estos valores que van a
asentar la democracia, como se llamó en ese periodo, democracia representativa. Decía entonces, ¿qué relación tiene esta configuración de ese estado inicial venezolano, de ese tránsito hacia el estado de bienestar, justamente en dependencia de la constitución de los principios de configuración de los gobiernos periféricos de los Estados Unidos, como hacía mención anteriormente, y el tema de los partidos, el tema de las prácticas sociales, culturales y políticas con lo religioso, con el tema de la espiritualidad? Es posible identificar en el país una iglesia que también tiene que ver profundamente con los estamentos de las diferentes clases sociales. Estamos hablando entonces de una iglesia de carácter popular que está efectivamente asociada a el pueblo, que está asociada a esas luchas contra la dictadura, que tiene justamente unos principios de red de comunicación que permitió, por ejemplo, durante la huelga petrolera del 36, la posibilidad de interconectarse a nivel nacional a través de los distintos territorios, vía la radio, a través de la comunicación, a través de los correos, a través justamente de ese boca a boca que pudo unir a las familias y poder proteger a esos trabajadores, inclusive proteger a sus hijos para que pudiera continuar la huelga. Esa lógica de red va a estar traducida entonces, como decía, en una iglesia de carácter popular, una iglesia que está justamente anclada en esos pequeños espacios que son comunitarios, que son urbanos, que también son rurales y que están dando justamente idea de una Venezuela que también está en un proceso de transición, está pasando a lo que tiene que ver con una realidad petrolera, está pasando a una reconfiguración social que va a través de la existencia del petróleo, a través de la adecuación de los gobiernos, a través de nuevas formas de interacción dentro del sistema internacional capitalista, la configuración justamente de nuestros sujetos. Pero también hay una iglesia que va a estar asociada a esos grandes poderes, una iglesia católica que va a estar traduciendo unas formas que van a asimilar, que van a legitimar espacios dentro de los gobiernos dictatoriales para poder justamente mantener un status quo. Estamos hablando de una iglesia que es inseparable de la lógica política y creo que eso es uno de los elementos fundamentales, no solamente en el análisis de la construcción de la identidad política de cualquier país, en asociación justamente con el elemento religioso, que lo político y lo religioso van a estar intrínsecamente relacionados y que justamente en el caso venezolano elementos como repito, la renta petrolera, las tensiones que se generan entre la lucha de una configuración democrática y el mantenimiento de un estatus que es dictatorial, pero que además, en el caso, por ejemplo, particularmente de Marcos Pérez Jiménez, hay una asociación de este elemento dictatorial con una forma de progreso, con una instalación del positivismo dentro de las lógicas que organizan la estructuración del gobierno, la estructuración de la administración del poder, asociada a una iglesia, a un estatus que también va a dar entonces legitimidad a estas ideas que de alguna manera con el paso hacia la democracia comienza esta configuración de una democracia representativa que va a tener un carácter profundamente, democrático en el sentido que allí hay una ruptura, hay otro hito, este es el segundo hito que estoy mencionando, en el cual esta configuración democrática representativa va a estar asociada a formas de participación, formas de organización de la sociedad civil, también cuál es la participación de los trabajadores, de las trabajadoras, porque debemos recordar que la configuración democrática en Venezuela, al igual que en muchos países latinoamericanos, van a tener una centralidad en una tripartita, en esa relación que tiene que ver con el Estado, tiene que ver con los partidos políticos y va a tener también que ver con las empresas, con los empresarios. Hay una configuración ya dentro de la democracia representativa venezolana, asociada a la renta, asociada a un capitalismo extractivista, que va a dar dentro de esta triangulación una lógica, ¿sí?, que va a configurar, va a dar unas características particulares a lo que se va a comprender por democracia en Venezuela.
Entonces iban a reconfigurar redes que, además de luchar sobre estos mecanismos que, estando dentro de una democracia representativa, estaban siendo o estaban significando más bien formas de opresión desde el punto de vista del capitalismo, en un capitalismo que está pasando a una fase neoliberal, se convierte justamente en unas redes que dentro de ese espacio, dentro de esa dimensión religiosa, vamos a tener o vamos a continuar con esta perspectiva de una religión que está dividida en clases sociales y que estos movimientos van a ser traducidos, van a estar dentro de un discurso de una iglesia popular, de una iglesia comunitaria, de una iglesia que debe ser colectiva para la transformación de esa democracia que estaba, como decía, sentando las bases hacia esa transición del neoliberalismo. Con el neoliberalismo vamos a tener también el advenimiento de una modificación dentro de la construcción del sujeto, dentro de la construcción de la identidad de la democracia y dentro de esa construcción de lo que significa la religiosidad. Y estas modificaciones, esas transformaciones están orientadas hacia un profundo individualismo, una tendencia progresiva hacia la atomización del sujeto, que no solamente está asociada a su capacidad de consumo. Estamos hablando de una democracia representativa, neoliberal, que está orientada hacia la exacerbación del consumo, la exacerbación del individualismo, y que ese individualismo, al atomizar justamente esta construcción de los sujetos, también va a impactar la construcción de esa identidad de la democracia. Estamos hablando de una modificación de los valores de esa democracia. Una democracia en la cual todo ese contexto, estas prácticas culturales, estas prácticas sociales asociadas a el enriquecimiento, que está asociada también a una proliferación de trabajos que están orientados, por supuesto, hacia los procesos de privatización. Hay también una redimensión de lo que significa el Estado hasta convertirlo en un Estado mínimo. Entonces hay también un desprendimiento de una cantidad de trabajadores que estaban inmersos dentro de las estructuras de la administración pública, que están asociadas a ese gran estado de bienestar, y que a través de esa reconfiguración neoliberal de la relación capital-trabajo hay entonces una desvinculación, hay un incremento en el desempleo, hay un incremento justamente también en la radicalidad de estos discursos que son antihegemónicos por un lado, pero también por otro lado hacia la profundización de una identidad globalizada que también va a impactar la construcción de una identidad de una democracia globalizada que de alguna manera pareciera, aparentemente, estoy hablando de un tema apariencial, desideologizada. También hay un discurso contra lo político, hay una sustitución de estos partidos políticos hacia los medios de comunicación. Entonces, una construcción de identidad, de incluso de la imagen, de cómo comprenderse como latinoamericano, como venezolano, como venezolana, que durante los años 90 van justamente a hacer crisis, y no es casualidad que se genere el Caracazo. El Caracazo en Venezuela es una manifestación, es una expresión de lo que significa el agotamiento democrático. No solamente un agotamiento democrático dentro del carácter político, sino dentro de lo que significa las prácticas culturales y la práctica de la construcción colectiva de lo que significa un sujeto histórico dentro del contexto nacional. Y en ese sentido también vamos a ver una profundidad, hay una vuelta a lo que tiene que ver con el elemento religioso, pero aquí hay que detenerse un poco, porque esta vuelta al elemento religioso también va a estar asociado a una transformación de lo que significa la idea de unas espiritualidades que también van a tener cierta tendencia posmoderna, y esta tendencia posmoderna de alguna manera aligera estos principios que tienen que ver con las lógicas de los rituales, que tienen que ver con las lógicas de construcción de los valores hacia la solidaridad, hacia el compromiso, atravesado tangencialmente por este elemento de la reconfiguración de un sujeto atomizado. Entonces, vamos a ver cómo en la época neoliberal tendremos de nuevo esa división de clase social que nos va a asociar a una iglesia comunitaria, a una iglesia popular, en contraposición con unas formas posmodernas de comprender las formas religiosas asociadas al New Age. Hay también allí una proliferación que tiene que ver con el esoterismo, que tiene que ver también con una comprensión de la realidad que de alguna manera orienta a través de
de formas de adivinación, de formas mucho menos profundas dentro de lo que significa la construcción de la conciencia, para poder dar salida a esas necesidades, para poder comprender las realidades que nos afectan o que nos afectaron en ese periodo. Ahí también se comienza profundamente una migración de lo que tiene que ver con la Iglesia Católica, de los feligreses a la Iglesia Católica, con el tema de la crisis económica y el problema neoliberal a formas dentro de las iglesias evangélicas. Y en el caso particular venezolano, esas migraciones se van, digamos, a profundizar a comienzos del siglo XXI. Entonces estamos viendo cómo todo este recorrido que hemos venido haciendo dentro de lo que es la historia política venezolana tiene profundas incidencias en esa dimensión religiosa y en esa dimensión de la espiritualidad. Llegamos entonces al siglo XXI. El siglo XXI también, con el advenimiento de Chávez, que por cierto tiene un profundo peso en lo que significa la comprensión de lo religioso y de la construcción del líder democrático, de un líder democrático que viene además a romper paradigmas dentro de una democracia que debe ser superada, la democracia representativa, para convertirse, para transformarse en una democracia protagónica, en una democracia directa. Esta modificación de carácter político, de carácter histórico, de carácter social, también va a tener, por supuesto, sus incidencias, sus modificaciones en el plano, en la dimensión de lo religioso. El tema de la construcción de una democracia protagónica, el llamamiento permanente de Chávez de la incorporación no solamente de las iglesias católicas, sino también de la iglesia evangélica, la proliferación de una conexión con los saberes ancestrales, la incorporación también de las diferencias como espacios necesarios para la construcción de una democracia otra, de una democracia directa, va a convertir también a Venezuela, no solamente a Venezuela, es también un fenómeno que lo vamos a observar dentro de los estados progresistas latinoamericanos, en una ventana de posibilidad para la convocatoria, para la proliferación de una religiosidad y de una espiritualidad que va a ser mucho más diversa y que además va a estar más asociada a los espacios comunitarios, y hay una vuelta, por supuesto, a estos discursos desde la resistencia. No ya solamente desde el punto de vista político, sino que con los procesos de decolonización estamos hablando de un llamamiento a una democracia que es, además de protagónica, es histórica y que bebe de esos conocimientos ancestrales, y que además nos hablan de la comprensión de un sujeto diferente, de un sujeto político diferente, que es capaz, a través de la común unidad, de generar a través de redes formas de comprender lo político distinto. Y estas formas de comprensión de lo político diferentes inciden directamente en la constitución de lo que van a ser las políticas públicas y la forma de comprender los procesos de toma de decisiones dentro de la administración pública y el gobierno. Entonces, estamos hablando de unos gobiernos que van a estar más próximos a conectarse, digamos, a articularse con las comunidades de una iglesia que ha sido popular y que ha sido hasta ahora históricamente, digamos, excluida. Estamos hablando entonces de la incorporación de los subalternizados. Y aquí este elemento va a ser profundamente importante en todo lo que tiene que ver con las propuestas de esta segunda transformación latinoamericana, como los subalternizados, a través del reconocimiento, a través de la incorporación, que no solamente es política, que es humana, que es religiosa, que es espiritual y que es profundamente latinoamericana, nuestroamericana, nos va entonces a hablar de una construcción de una identidad democrática con unos valores que van a estar asociados a la solidaridad, van a estar asociados al compromiso, van a estar asociados también a una religión, a una conexión religiosa que va a ser traducida en el reconocimiento del otro y de la otra. Pero un reconocimiento que no es superficial y que se basa más bien en la caridad cristiana, sino por el contrario, estamos hablando de una solidaridad de carácter orgánico que reconoce a ese otro, a esa otra, dentro de lo que significa la diversidad. Aquí el tema de la lucha de las clases sociales vuelve a tomar
por supuesto, un peso específico dentro de estos procesos de construcción de una identidad política atravesada por el tema religioso, que es el tema que nos convoca durante la jornada de hoy, durante la ponencia de hoy, y es que precisamente estos procesos de una segunda transformación va a dar reconfiguración a la manera de comprender la constitución de los partidos políticos y su relación con los gobiernos y en triangulación con las comunidades. Hago referencia a esto porque políticamente los países, los estados que han sido llamados progresistas con todos los desafíos que eso implica en la actualidad, estamos ante la presencia de una reconfiguración de una relación de un partido político que si vemos a diferencia, y quiero hacer otra vez una contrastación con los partidos del siglo XX, hablábamos de los partidos de masa, hoy por hoy también son partidos masivos, pero desde el punto de vista de la construcción del discurso están mediados por los medios de comunicación social, por las redes sociales, por los procesos de globalización y por los procesos del retorno a lo local. Y en el caso particular venezolano tenemos una nueva división, una nueva forma de agregación territorial, y tenemos en ese sentido un partido que está asociado a consejos comunales y comunas, y que parte importante de este desafío son las formas de organización comunitaria. Estas formas de organización comunitaria que nos están también hablando de una forma de comprender a la democracia y la constitución de sus bases filosóficas, de sus bases epistemológicas y de sus bases ontológicas, están evidentemente asociadas al reconocimiento de un sujeto que es capaz de transformar. Nos decía Dussel que hemos recibido recientemente la noticia de su lamentable fallecimiento. Ha sido, digamos, uno de los intelectuales latinoamericanos que más ha dado aportaciones a partir de la teología de la liberación, la comprensión de un marxismo visto desde lo comunitario y visto desde el reconocimiento de los sujetos desde la humanidad, desde la espiritualidad, asociados también, por supuesto, a la Madre Tierra. Esa segunda transformación nos convoca también a reconfigurar las formas de comprender lo político y lo espiritual. Quiero hacer también un ejemplo para ver cuáles son esas incidencias tan importantes que tenemos dentro del plano religioso y de la construcción de lo político. Caso Bolivia, ¿qué sucedió cuando el golpe de Estado? Vemos cómo hay dentro del discurso de los golpistas que llegaron al poder un señalamiento que habla de los indígenas desde la perspectiva de la barbarie, desde la perspectiva de lo que ellos llamaron chamanismo, brujería. Vemos cómo hay allí una fuerte tensión, una fuerte contradicción entre el reconocimiento de esta segunda transformación, de formas de espiritualidad y de una religiosidad que es justamente para la transformación del poder, y compararlo con una religiosidad, compararlo con, digamos, unas ideas asociadas a la construcción de la democracia vistas a través de las formas conservadoras. Vemos hoy por hoy que hay un reflujo en América Latina, volvemos de nuevo a esta lucha permanente entre lo que significa izquierda y derecha, y que el factor religioso va a tener un peso muy importante para que nosotros podamos aproximarnos a comprender estas distintas realidades que se están generando en la actualidad, y que justamente los procesos de tensión, los procesos de construcción de una identidad comunitaria, dentro de una identidad democrática, son dentro de los desafíos más importantes de nuestra América. Entonces cierro diciendo que este seminario ha sido una invitación a la reflexión, a cómo vemos ese elemento de lo político que es intrínsecamente siempre relacionado históricamente con lo religioso, y cómo podemos potenciar a través de las formas de organización, a través de nuevas maneras de comunicarnos y a través de nuevas formas de reconocernos, la necesaria construcción de una democracia comunitaria, popular y profundamente revolucionaria. Segundo paso para nuestra América. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.